Ya, muchas gracias. Comenzamos entonces. Para esta semana tenemos este tema que es importante, es análisis de la coherencia en las tareas, errores, obstáculos, dificultades de aprendizaje y vamos a analizar este tema. No, es importante porque van a tener que hacer una tarea, esta es la grupal para la próxima semana. Y de aquí más o menos le voy a dar unas pequeñas pautas para que puedan desarrollar el trabajo de grupo. Y los trabajos de grupo, de acuerdo a las sugerencias de ustedes mismos, según nos comunicaron, es que se mantengan los grupos. Yo sí los mantuve los grupos, porque yo sé que mantener un grupo ya se conocen y pueden trabajar de una manera más efectiva y positiva. Por eso es que yo lo mantuve los grupos. Y vamos a mantener los grupos porque ya se conocen, ¿no? Entonces, no habrá problema con eso. Entonces, vamos a analizar este tema. ¿Qué es una tarea en matemáticas? Primerito, es una unidad didáctica, dice, o sea, un grupo de actividades que guían el aprendizaje del estudiante. Está compuesta por tres partes, es bastante importante, es importante. El uno, el contexto. El contexto, el objetivo y la consigna. Tres cosas para que una tarea sea bien formulada y sea coherente. Vamos a analizar eso de la coherencia de las tareas de matemáticas que tiene que tener tres partes, el contexto, el objetivo y la consigna. Vamos a hablar de estas tres partes, ¿no? Ya. Pero ¿qué entendemos por el contexto? El contexto ubica la tarea en una situación concreta, específica, eh, donde tiene que estar contenida los contenidos o previos o los conocimientos que los alumnos tienen que saber o dominar, diría yo, para poder hacer la tarea, porque no podemos mandar a hacer una tarea donde no haya conocimientos de los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces debe haber ese conocimiento del tema que van a trabajar en la tarea y de acuerdo a eso mandar a hacer la tarea, ¿no es cierto? Entonces los conocimientos previos son importantes. ¿De qué se trata el trabajo? También hay que explicar la modalidad del trabajo, cómo lo van a hacer, si van a ser en grupos, de cuántos, individuales, cómo lo van a hacer, etcétera, ¿no es cierto? El, el momento didáctico, es decir, en qué momento van a realizar la tarea, y el propósito general. Este propósito general es el que lo define el docente. ¿Cuál es el propósito que tiene el docente en esta tarea en específico? Ese es el contexto. Ya vamos a ver un ejemplo de contexto. Vamos con el objetivo. El objetivo de la tarea es el objetivo de aprendizaje, ¿no? El objetivo de aprendizaje de la tarea es lo que el docente espera que el estudiante aprenda, que el estudiante, lo que el docente espera que el estudiante aprenda, primero eso, que el estudiante aprenda, eh, que el estudiante entienda o comprenda. Esa es otra cuestión que es muy diferente a aprender, es comprender, ¿no? Que el objetivo de la tarea también se refiere a cómo tiene que el alumno desarrollar la tarea, cómo lo va a hacer, cómo va a iniciar la tarea, cómo lo va a desarrollar. Y debe estar el objetivo alineado al contexto que ya vimos anteriormente, ¿no es cierto? Tiene que estar perfectamente alineado para que pueda ser efectiva la tarea, en este caso de matemáticas, ¿no? Eso es el objetivo de la tarea. Claro, el objetivo siempre se le pone comenzando con un verbo en infinitivo, que ya vamos a ver cómo se plantea eso de aquí. Entonces ya hice el objetivo. La consigna es el enunciado tal como el estudiante lo recibe y uno se lo pronuncia, se dice, ¿no? Esa es la consigna, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? Esta consigna tiene que ser clara, precisa, sin, sin error, es decir,
no tiene que haber dudas respecto a la consigna, tiene que ser clara y precisa, tiene que estar alineada con el objetivo y también tiene que ser coherente con el contexto. Esas son las tres cosas que deben tener una tarea, ¿no? Vamos a revisar esto de la coherencia con la tarea. A la hora de coherencia en la tarea es coherente cuando. Hay tres cosas aquí. El contexto que uno redacta en la tarea tiene que justificar el objetivo. O sea, el contexto justifica el objetivo es coherente con el contexto. La consigna, es decir, la instrucción que le damos para la tarea, tiene que permitir alcanzar el objetivo que se pretende, el objetivo de aprendizaje. Es decir, los tres elementos tienen que estar concatenados como un todo. El contexto bien estructurado, el objetivo bien definido y la consigna bien definida. Ahí vamos a tener una tarea bien definida y una tarea coherente. ¿Pero qué es una tarea coherente? Vamos a ver un ejemplo de una tarea coherente. Verá, aquí le puse un ejemplo. Como ustedes ven, yo les enseño siempre a utilizar inteligencia artificial. Está bien que lo utilicen perfecto, pero lo importante de esto es que ustedes puedan aplicarlo, porque el conocimiento está ahí, pero ustedes pueden buscar información, no hay problema, pero lo importante es que usted sepa utilizar esta información de una manera efectiva. Entonces aquí me da un ejemplo de para nivel medio, dice una tarea coherente organizando una campaña solidaria. ¿Cuál es el contexto? Verá que hay algunos elementos del contexto. Los estudiantes han trabajado ya previamente con el sistema de numeración decimal, la comparación y el orden de los números naturales y el uso de las operaciones básicas suma, resta, multiplicación y división. Estamos hablando de los números naturales, ¿no? Han resuelto problemas cotidianos, además han participado en actividades escolares de colaboración y recaudación de recursos. Se busca ahora integrar estos aprendizajes en una situación real y significativa. Esta actividad se desarrollará en parejas, dice, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando ya de cómo lo van a hacer. Con posterior puesta en común de resultados, se plantea, y esto puede plantearlo al finalizar de alguna unidad, algún tema, eh, o sea, cuando usted lo determine, cuándo es pertinente hacer la tarea, ¿no es cierto? O sea, cuando los conocimientos sean suficientes para que usted ya tiene que saber que el contexto de lo que usted plantea, los alumnos ya tienen que saber para que no tengan problemas con el desarrollo de la tarea. Entonces aquí está el contexto, ¿no? Los conocimientos que deben tener los alumnos, eh, tiene que haber actividades colaborativas, tener los recursos, buscar integrar los aprendizajes con problemas reales, porque estamos hablando de una campaña de solidaridad. Siempre es importante esto. Y ahí está el contexto, ¿no? El segundo es, el segundo es el objetivo del aprendizaje. Ya vimos el contexto. Aquí dice, aplicar operaciones con números naturales en la resolución de problemas contextualizadas, es decir, que se acomoden al lugar donde usted vive, al lugar donde se desenvuelve la institución educativa. Contextualizado quiere decir problemas que puedan solucionar algún problema eh, de su comunidad. Entonces ahí está el objetivo, aplicar las operaciones de los números naturales en la resolución de problemas contextualizados relacionados con la planificación y distribución de recursos de una campaña solidaria. Está completado. Es el segundo. Y el tercero es la consigna. Aquí es qué exactamente lo que van a hacer, ¿cierto? Lo que el alumno va a recibir y la instrucción que le va a dar el profesor. En la institución educativa está organizando una campaña solidaria para ayudar a una comunidad rural. Cada curso debe recolectar alimentos no perecibles para formar kits de ayuda. Tu curso ha recolectado, dice. O sea, han hecho una campaña, han recolectado este de aquí, han obtenido. El grupo de ese curso ha recolectado 1.320 paquetes de arroz,
950 latas de atún, 720 botellas de aceite, 1170 paquetes de fideo. Ya, ahí está. Han hecho esa recolección, son números naturales. Aquí dice cada kit, van a hacer unos kits para entregar a las familias y cada kit tiene que tener dos paquetes de arroz. La quiero poner 2 libras de arroz, una lata de atún, una botella de aceite y 3 paquetes de fideos. Entonces aquí dice, ya contesta las preguntas con esta información, van a organizar kits con todo este material que tienen recolectado, van a hacer unos kits para entregar a las familias en este caso. El literal A dice, ¿cuántos kits completos pueden armarse con los productos? Ya va, las preguntas de ahí va desarrollando, las va leyendo. Los kits deben contener 2 paquetes de arroz, una lata de atún, y aquí hay puro razonamiento, por ejemplo. Si es que los kits van a tener una lata de atún, y aquí hay que ver cuál es menor cantidad, ¿no es cierto? Aquí la menor cantidad son las botellas de aceite, que son 720, y como dice que cada kit va a ir una botella de aceite, lo que tendrían que hacer es 720 kits para 720 personas, ¿no es cierto? No entraría más, ahí ve el análisis lógico, de ahí van las restas, por ejemplo, si hay 2 paquetes de arroz, y como son 1320, y hay que duplicar, como va a ser 720 kits, hay que multiplicar por 2, sería 1440, y restando, realizando las operaciones, y a ver acá, contestar las otras preguntas, qué cantidad de cada producto sobra, de acuerdo a esto. Si los estudiantes de octavo grado son, ya esto va más allá después de haber resuelto la primera parte. Son 30 y se dividen en 6 grupos para empacar. ¿Cuántos quieren para cada grupo? Hay que dividir para dos, ya lo de la cantidad de kits que van a desarrollar, dividir para los 6 grupos, y ahí va a salir cuántos kits de empacar a cada grupo, ¿no? Y aquí está como una pregunta como de metacognición que también habíamos visto que siempre se realiza. ¿Qué estrategias usó el grupo para resolver cada parte del problema? Que es una cuestión de como de metacognición. Ya depende ya de cómo eh, usted elabore el objetivo y la consigna bien estructurada. Esto se llama tarea coherente, es decir, tiene como les dije, tiene un contexto, eh, tiene un objetivo que tiene que estar alineada con el contexto y la consigna que tiene que estar relacionada con el objetivo, es decir, las tres cosas están correlacionadas para que sea una actividad coherente. ¿Cuándo sería incoherente? Incoherente sería cuando, por ejemplo, aquí le plantea bien el objetivo y el contexto y el objetivo, pero la consigna le pone aquí, por decir, algunas cuestiones que no entran. Una consigna puede ser que entre aquí algún otro tipo de números, tal vez fracciones, qué sé yo, o que ya los alumnos cuando van a hacer la distribución se va a topar con números decimales o con fracciones que ya no lo van a poder realizar porque todavía el contexto que decía sumar, restar, multiplicación en los naturales no permite. Entonces, ahí está la coherencia, ¿no? O sea, una que no es coherente, cualquiera de estas cosas falla. El contexto está mal, o el objetivo está mal, o la consigna está mal. Ahí está la diferencia entre coherencia y no coherencia. Muy bien, entonces, aquí me da unas notas para el profesor para esta tarea que está diseñada coherente. Esta permite trabajar, como decía, con divisiones exactas y con restos, así puede hacer. Uso de eficiente de los recursos y desarrollar valores también, porque se acuerdan que yo decía que matemáticas no solo es números, sino que también permite desarrollar los grandes valores humanos, y eso también hay que buscar. Ahora es el trabajo cooperativo y razonamiento, como ya hemos visto, y la interpretación de los datos numéricos. Hay que hacer metacognición para que ellos mismos analicen en qué medida el trabajo que han hecho ellos es positivo o negativo con el objeto de mejorar en la próxima actividad
Siempre las evaluaciones de metacognición son para evaluar el trabajo y mejorarlo en un próximo trabajo, ¿no? Eso. Otra cuestión es aquí hay otro ejemplo de tareas coherentes, por ejemplo, el contexto, los estudiantes han practicado perímetros y áreas de circunferencia, han utilizado, saben la fórmula del perímetro, que es 2πr de la circunferencia, el área es πr cuadrado, es decir, ya conocen los elementos, el contexto, ¿no es cierto? El objetivo es aplicar esos conceptos en situaciones reales, es decir, ¿para qué sirve? Para calcular áreas o perímetros, está construyendo algo, etcétera, ¿no es cierto? Y la consigna es resolver algún problema que implique aplicar los conceptos de definiciones de círculo y circunferencia. Esta es una tarea coherente. ¿Cómo se diseña? Tiene que ver un tema. Aquí ya tengan en cuenta esto porque ya les puse ahí en la tarea, tienen que ver el compilado del tema 6 también, les puse una tarea grupal. Lo que van a hacer es elegir un tema, parece que ya les planteé el tema de operaciones con fracciones. Se supone que ya los alumnos en ese nivel, ya en estudiantes, han trabajado ya sumas, restas de fracciones. El objetivo es aplicar estas sumas, restas de fracciones en operaciones o situaciones reales. Por ejemplo, si ya sabe sumar y restar fracciones, puede plantear ejemplos como, por ejemplo, si tiene un recipiente donde tiene, por decir, la mitad de agua, y si luego le agrega unas 3/4 partes más de líquido, cuánto tiene total o cuánto le falta para completar la jarra, etcétera. Pero ya está planteando operaciones con eso, ¿no? Y aquí hay una consigna que le pone calcular cuánta fruta se usa en una receta. Para aquí está también, esta tarea es coherente también porque para calcular cuánta fruta utiliza fracciones, ¿no es cierto? Tanto de diferente tipo de fruta y va. Esa también es una tarea, pero lo que tienen que hacer es eso, elegir un tema, plantear el contexto, plantear el objetivo y plantear la consigna. Ahora que tenemos tanta información, ¿podemos utilizar inteligencia artificial? Sí, pero tenemos que no solamente conformar y copiar y pegar, sino que más bien tienen que ustedes que analizar la situación, ver si es que está bien el contexto, el objetivo, como ustedes son los profes, tienen que saber si es que se aplica o no al contexto donde están trabajando, acomodarlo, mejorarlo y aplicarlo, que no solamente van a aplicar de una, tienen que saber lo que va a hacer. Listo. Vamos a los errores en matemáticas. Estos errores, de acuerdo a Godino, esto está en el compendio, no existen 4 tipos de errores. Matemáticas, errores de matemáticas. Uno es de conocimiento. Errores de conocimiento, confundir el área con el perímetro, por ejemplo, eso es de conocimiento. Tiene que saber la teoría precisa, entender lo que está haciendo, qué es lo que está aplicando, ¿no? El otro error es de saber hacer. Usar una forma, pero utilizarla mal. Está bien la fórmula, pero lo usa mal. No utiliza las reglas de usar las fórmulas. O sea que hay que primero hacer el orden jerárquico de operaciones, etcétera. Se hace mal, pero lo está utilizando. Una fórmula utiliza mal. Entonces ahí está. Es un error de saber hacer. O sea, no puede hacer, ¿no? El uso no pertinente, otro error es de uso no pertinente. Aplicar una técnica fuera del contexto donde está desarrollando la tarea. Por ejemplo, usar una regla de tres. Eso también hay que ver qué regla de tres es, o es directa o indirecta. Y en vez de una regla de tres, hacer una proporción, que no es lo mismo. Entonces, eso es un error no pertinente, ¿no? Está utilizando la fórmula bien, pero no corresponde al contexto. Y de razonamiento lógico, generalmente se da que a veces nos saltamos los pasos de la lógica y resolvemos mal. Por ejemplo, para el nivel, eso hay que también en cuenta el nivel donde están enseñando. Si todos los cuadrados son rectángulos, sabemos que todos los cuadrados son rectángulos. Pero, y si viceversa, todos los rectángulos son cuadrados, no es así, pues, ¿no? Entonces esto no es lógico, porque la regla es que si todos los cuadrados son
son rectángulos porque dice que las figuras, la figura tiene lados paralelos. El rectángulo también tiene lados paralelos, pero no al revés, porque en un rectángulo no es un cuadrado, pero un cuadrado sí es un rectángulo. Pues es cuestión de lógica, ¿no? Y las dificultades en los errores se clasifican en, perdón, acá está otro, los obstáculos, los obstáculos, que no es lo mismo que errores. Los obstáculos son dificultades más profundas que los errores, y esto tiene que ver con la cuestión ontogénica, cultural, didáctica y epistemológica. ¿De qué se trata? En resumen, ontogénicos, desarrollo mental, los obstáculos, ¿no? Desarrollo mental, como habíamos visto, no puede distinguir entre un cuadrado pero eso también depende del nivel, distinguir un cuadrado de un rectángulo. eh, Depende del nivel, ¿no? Por ejemplo, si es que usted le muestra a un niño que recién está aprendiendo las figuras, un cuadrado, piensan que solamente el cuadrado es recto, así, pero si usted inclina el cuadrado a un ángulo definido, ya no dicen que es un cuadrado porque ya lo viró, lo giró. Entonces, esos son ontogénicos, ¿no? Desarrollo mental todavía no está desarrollado. De acuerdo a la pedagogía de Piaget, es que hay que respetar el orden cronológico de los estudiantes. De acuerdo a su edad, hay que ir desarrollando esto, ¿no es cierto? Ya, peor a hablar de, por ejemplo, a un niño que se está aprendiendo, a hablar del prisma, de los ángulos, de los lados, de los vértices, todo eso, no va a entender porque no le corresponde todavía, de acuerdo. Esos son ontogénicos. Culturales, hábitos, por ejemplo, en matemáticas, es cómo se realizan las operaciones, de izquierda a derecha, qué va primero, todo eso. eh, Hábitos, los algoritmos, en la multiplicación que se utiliza, se confunden a veces, comenzar las multiplicaciones comienzan por la izquierda o no por la derecha, de derecha a izquierda, etcétera, ¿no es cierto? La orientación. Didácticos corresponde a los docentes. A veces los docentes no utilizamos unas secuencias adecuadas, simplemente no mantenemos un orden. Por ejemplo, no sería factible darles números enteros si antes no les han dado números naturales, ¿no es cierto? Entonces primero hay que ir en ese orden. No pueden aplicar algunas fórmulas, pues si antes no han visto qué es fórmulas, despejes, todas esas cosas. Son cuestiones didácticas. Los docentes tenemos que ser ordenados, no mezclar las cosas, siempre hacer bien, en orden, bien planificado, etcétera, ¿no es cierto? Y los errores epistemológicos tienen que saber con ya el conocimiento en sí de, de la matemática en sí, ¿no? Es decir, que tenemos que estar bien preparados. Yo siempre digo que un docente de matemáticas tiene que saber matemáticas, pero para enseñar tiene que practicar bastante, saber lo que va a hacer, dominar un poco el tema, y de ahí no hay ningún problema, por eso hay que prepararse, ¿no? Y otros trastornos específicos del aprendizaje. Esto también es ya a nivel como general. ¿En qué podemos ver estos trastornos específicos del aprendizaje? El lenguaje, por ejemplo, dificultad para comprender situaciones, el lenguaje, algunas, por ejemplo, redacción, ortografía, si es que no pueden leer bien, no pueden entender, es decir, el lenguaje es fundamental porque si es que no pueden leer o no pueden hacer oraciones, no pueden descifrar cosas, entonces, ¿cómo van a poder hacer matemáticas si es que hay esas dificultades, ¿no? La cuestión de visoespecialidad, problemas de orientación, eh, izquierda, derecha, arriba, abajo, o sea, todas esas cuestiones de espacio en plano cartesiano, el eje X, el eje Y, etcétera. Hay un montón de cosas que tiene que ver con esto de la visoespecialidad. Secuencia temporal. eh, Tiene que ver con la confusión de los tiempos. Depende del nivel también, ¿no?
confundir ayer, hoy, tarde, no saber en qué día estamos, etcétera, ¿no es cierto? Eso es una secuencia temporal y un trastorno específico de aprendizaje. Y la memoria se olvidan por algunas cuestiones, el olvido, la distracción, algunos se distraen fácilmente. Habrá que, como docentes, ver cuál es el problema, porque siempre hay niños que se distraen, se olvidan, y hay que seguir haciendo anotaciones para determinar cuáles son los problemas y poder realizar actividades que se acomoden a mejorar este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo siempre considero que mantenerlos ocupados siempre es importante. Mientras usted los mantenga ocupados a los niños, ellos no molestan, no. Pero si usted no planifica o no hace alguna actividad que esté hecha ya para el tiempo que va a dar clases, entonces va a tener problemas. Eso, mientras los alumnos estén haciendo algo ocupados, pues ellos van a estar bien. Y como les he dicho siempre, no siempre es matemáticas, también puedes sacarles afuera, hacer algunas actividades de ambientaciones, algunos juegos matemáticos, como ya estamos aprendiendo. Eso también les distrae mucho y van jugando, aprendiendo y caminamos, ¿no? Eso, entonces, ya está, después está una tarea que hay que hacerlo, ya les expliqué, tienen que leer el compendio. Eh, Finalmente, la reflexión final es esta, de que para hacer tareas coherentes hay que diseñarlas bien, hay que seguir los pasos que se han mencionado, hay que reconocer los errores y obstáculos como parte natural del aprendizaje y también hay que tener en cuenta los errores que se cometen y los trastornos específicos que hay que tomar en cuenta para mejorar la enseñanza. Eso como una reflexión final. Terminamos, solo tengo 3 minutos. No sé usted qué opina sobre esto de los trastornos específicos del aprendizaje. Si alguien puede ayudar con esta reflexión, dice, ¿qué opina del tema de trastornos específicos del aprendizaje? Se refiere a esto, ¿no? Del lenguaje, la dificultad para comprender situaciones, problemas de orientación. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo ustedes lo han sentido en las prácticas que han estado haciendo? ¿Y cómo lo han solucionado? Es la pregunta. Ahora sí pueden hablar. Dice, ¿cuál? ¿Usted qué opina del tema de los trastornos específicos del aprendizaje? Estos son. ¿Usted qué opina sobre esto, su situación? Tengo solo 2 minutos. Magista. Dígame. En Dos el minutos. tema, Diga. es complejo el tema visoespacial. Se lo trabaja, bueno, desde mi experiencia en prácticas, haciendo ejercicios de memoria, como alza tu mano izquierda, alza tu mano derecha, ve arriba, baja las gradas, Mm, pero creo que viene mucho de la parte de la pandemia, específicamente, allá de la espacialidad, ¿no? Sí, hay que especialidad, trabajar en ajá. eso, hay que trabajar en eso, orientaciones, porque después va a tener que ir arriba, abajo, después va a la derecha van los positivos, a la izquierda los negativos, menores son los que están a la izquierda, mayores son los que están a la derecha, para arriba es positivos, para abajo negativos, norte arriba, sur abajo, este a la derecha, oeste a la izquierda, oeste a la derecha. Todas esas cosas tienen que trabajar en espacialidad. Gracias, Maribel. ¿A alguien más? Creo que se me terminó el tiempo. ¿Alguien más que desee opinar sobre esto? ¿Algún problema que hayan tenido? La distracción, por ejemplo. Ahí nomás nos quedamos. Les agradezco mucho. Esto está grabado. Voy a tratar de subir. Por favor, revisen el compendio. La próxima semana tendré que hacer el trabajo grupal. Consiste en elaborar una tarea colaborativa. Ahí están las instrucciones. Lo que les digo es que busquen un tema, los 3 pasos y hagan una presentación de esa tarea
incluso con las respuestas que deben dar los alumnos. Eso es la tarea. Nos vemos, pasen bien, gracias. Gracias, Gracias, México. Magister. Es magíster, buenas noches. Ya, Gracias, Magister. pase bien, Nayeli. Hasta luego con todos. Gracias. Buenas noches.